Parábola de los labradores malvados. Mateo 21. El dueño de un terreno sembró una viña, la alquiló y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a pedir la parte que le correspondía. Pero los que alquilaron trataron mal a los sirvientes. A uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro le tiraron piedras. Finalmente el dueño envió a su hijo, pero los hombres agarraron al muchacho y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué piensan que hará con esos hombres? Ellos contestaron: el dueño matará sin compasión a esos malvados. Luego les alquilará la viña a otros, que le entreguen la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús les dijo: les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que lo obedecen en todo. El propietario de una viña permitió que sus inquilinos trabajaran su tierra con la condición que le devolvieran parte de la cosecha en la época de la vendimia. Aunque los labradores estuvieron de acuerdo en los términos del contrato, nunca lo cumplieron. No le devolvieron la parte de la cosecha que le correspondía por derecho. El dueño envió mensajeros y sirvientes. Les ofreció varias oportunidades para que reconsideraran la decisión y les envió sirvientes y mensajeros para que recogieran parte de la cosecha que le correspondía. Pero los inquilinos, ¿qué hicieron? A uno maltrataron, a otros hirieron y finalmente mataron al hijo del dueño de la viña. Evidentemente, lo que querían los inquilinos era quedarse no solo con los frutos de la viña, sino también con la viña, con la propiedad. Lo que no tuvieron en cuenta es que el dueño de la viña todavía vivía y podía tomarse venganza de ellos, y finalmente sucedió. Dice en Mateo 21:41, los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El dueño de la viña representa a Dios. Su hijo, que los inquilinos terminan matando, es Jesucristo. Los siervos enviados por el dueño de la viña son los profetas. La viña es la nación de Israel y los siervos malvados eran los líderes judíos. Fueron ellos, los líderes religiosos, los que se encargaron de maltratar a lo largo del tiempo a los servidores que el dueño de la viña enviaba para recoger parte de los frutos. No nos olvidemos. Él repasa, Jesús está repasando la historia, repasa la historia de cómo ellos se comportaron. No nos olvidemos de Jezabel, quien injurió a Elías y mató a muchos de los profetas del Señor. No nos olvidemos de su esposo, el rey Acab, que mandó a la cárcel al profeta Micaías. No nos olvidemos del rey Asa, que mandó al cepo al profeta Hanani. No nos olvidemos de que Jeremías fue maltratado sin piedad, de que Isaías fue aserrado en dos, según cuenta la tradición judía. No nos olvidemos del rey Joás, que mandó a matar a pedradas. ¿A quién? Al profeta Micaías. No nos olvidemos de cómo
murió Juan el Bautista a manos de Herodes Antipas, fue decapitado. No nos olvidemos de cómo mataron a Esteban apedreados por los líderes religiosos. No nos olvidemos de lo que le hicieron a los discípulos de Jesús que fueron martirizados. Y como si fuera poco, dice la Biblia, en Hebreos capítulo 11, verso 35, otros fueron torturados, algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros lo cortaron por la mitad con una sierra y a otros lo mataron a espada. Es decir, Jesús no solo repasa la historia y les recuerda a los líderes judíos de que fueron ellos quienes maltrataron a los siervos enviados por el dueño de la viña, sino que también en el mismo acto profetiza acerca de lo que ellos harán con los siervos que el Señor iba a mandar en el futuro. Dice Mateo 23:34, les enviaré profetas, ustedes matarán a unos de ellos y a otros los colgarán en la cruz, a otros lo golpearán y los perseguirán de pueblo en pueblo. Hermanos, si el pueblo escogido, entre comillas, si el pueblo escogido de Dios hizo lo que hizo con los siervos que envió el dueño de la viña, ¿qué es entonces lo que nos espera a nosotros, la iglesia, en este tiempo? ¿Qué es lo que no van a hacer los enemigos del Señor con la iglesia, con su iglesia hoy en día? No podemos esperar, si realmente somos fieles a Dios y somos fieles a su causa, no podemos esperar una cálida recepción por parte de los impíos de este mundo o de los impíos que profesan el cristianismo. Ellos están en contra de la voluntad del Señor. Por naturaleza, el hombre es enemigo de Dios. Por naturaleza, el hombre es enemigo de Dios y manifiesta esa enemistad con su lenguaje, con sus palabras. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es el Todopoderoso para que nosotros le sirvamos? Dice Job 21:15. La voluntad de los pecadores perversos se opone a lo que Dios quiere, se opone a la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere, ellos lo odian. Lo que Dios odia, ellos lo desean. Porque la voluntad de las personas perversas, de los enemigos del Señor, se opone a la voluntad de Dios. No quieren ser gobernados por el Señor. La Biblia dice en el Salmo capítulo 2, verso 3, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Los enemigos de Dios se oponen a su voluntad. Los enemigos de Dios maltratan a sus enviados, procuran destruir su obra en la tierra. Están siempre listos para herir a Dios, estropeando todo aquello que lleva su imagen en la tierra. Esos son los enemigos del Señor. Son tan virulentos en su odio contra Dios que no tienen temor en deshacerse de todo aquello que lo representa. En lugar de amar a Dios con toda la pasión, con toda la fuerza, con toda la mente y con todo el ser, ellos odian a Dios con toda su fuerza, con toda la mente. Y se odian a sí mismos. Ese es el hombre que por naturaleza va en contra de los propósitos de Dios. Por eso la parábola encierra tres grandes lecciones. Quisiera centrarme por un instante para que veamos cuáles son las tres lecciones más importantes que encierra esta parábola. En primer lugar, nuestro mayor privilegio. ¿Cuál es el mayor privilegio? Ser parte del reino de Dios. Dice Colosenses 1:13, Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo, subraya, entrar al reino de su Hijo amado. Y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Dios cumplió su palabra y arrendó su viña a otros labradores.
es decir, a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios, según Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 16. Dios cumplió su palabra. Él dijo que iba a destruir a los labradores malvados e iba a arrendar su viña a otros que supieran devolverle sus frutos a su tiempo. Y lo hizo. Ahora los labradores malvados quedaron a un lado. Y Dios alquiló su viña, su obra, al nuevo pueblo de Dios, esto es, a la iglesia. Ahora, ¿cómo formamos parte del reino? Porque el privilegio más grande que tenemos es formar parte del reino de su Hijo amado. Y entramos a formar parte de ese reino desde el momento mismo del nuevo nacimiento, de la conversión. ¿Qué es esto, pastor, del nuevo nacimiento? Bueno, Nicodemo se partió la cabeza porque él creía que era necesario nacer de nuevo en el vientre de la madre. Y entonces Jesús le explica que si una persona no nace de nuevo, no nace del Espíritu, no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 3, si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y en Juan capítulo 3, verso 5 dice, no basta nacer físicamente, uno tiene que nacer espiritualmente si es que desea entrar al reino de Dios. Entonces, si para entrar al reino de Dios, este tremendo privilegio que tenemos de entrar al reino de Dios, si para entrar al reino de Dios necesitamos nacer del Espíritu, nacer de nuevo, la conversión, la gran pregunta que nos hacemos es ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo una persona se convierte y nace del Espíritu para formar parte del reino de su Hijo amado? ¿Cómo? El apóstol Juan lo explica muy bien en Juan 1:12. Los que creyeron en Jesús y lo recibieron, ellos, lee conmigo, subraya, ellos nacen de nuevo por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces el proceso de nacer de nuevo, el proceso de nacer del Espíritu, comienza cuando la palabra de Dios es implantada en nuestros corazones, cuando el Evangelio del Señor, la palabra de Dios es implantada en el corazón de la persona, produce fe en Cristo, arrepentimiento de los pecados y la obtención de la vida eterna. Es necesario en primera medida oír, es perentorio, hermanos. Si queremos que una persona entre a formar parte del reino de Dios, es necesario que escuche, que oiga. La fe viene por el oír, que oiga la palabra de Dios. Y luego la palabra de Dios implantada en su corazón, ¿qué hace? Genera y produce fe. Entonces la persona cree y la persona confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios. En tercer lugar, hay un arrepentimiento genuino de sus pecados. Y en cuarto lugar, comienza a obedecer al Señor. Ese es el proceso de la conversión, el proceso del nuevo nacimiento. Todo comienza cuando una persona escucha el Evangelio del Señor, escucha la palabra de Dios. Pero Pablo dice en Romanos 10:14, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo dice, sabiendo de que todo el proceso de la conversión y el nuevo nacimiento comienza con el oír. Dice, ¿cómo van a creer si no han oído de Jesucristo? ¿Y cómo van a oír si no hay alguien que les predique? Es decir, es perentorio, hermano, urgente, perentorio la necesidad de predicar las buenas noticias, de predicar acerca de Jesucristo para que las personas crean en Cristo y entren a formar parte de su reino. ¿Y cuáles son los beneficios del nuevo nacimiento? ¿Cuáles son los beneficios de formar parte del reino de su Hijo amado? Hermanos, además de evitar el castigo eterno, además de no irse al infierno, las personas que forman parte del reino de Dios gozan, son beneficiarias de todo
lo que Dios tiene en su reino. Esas personas viven bien, entran a vivir mejor y bendecidas en esta tierra porque están en paz. Las personas que forman parte del reino de Dios, que han aceptado a Cristo en su corazón, están en paz con Dios y tienen la paz de Dios. Esa paz que no se puede conseguir en ningún lugar, en ninguna persona. La gente anda detrás de la paz. La paz no se consigue con dinero. La paz no se consigue en ningún lugar. La paz se consigue cuando uno se reconcilia con Dios. Por eso esta es la buena noticia del Evangelio, que Dios trae la paz al mundo. Les dejo mi paz, dijo Él, no como el mundo se las da, sino una paz diferente. Esta es la paz con Dios y la paz de Dios que las personas tienen cuando entran a formar parte del reino de su Hijo. Aleluya. La segunda gran lección de la parábola, dijimos la primera que era entonces nuestro gran privilegio, formar parte del reino de su amado Hijo. Dios entonces eliminó los primeros labradores y nos confió el reino a su nuevo pueblo, la iglesia. En segundo lugar, nuestro mayor pecado. ¿Cuál es el mayor pecado? Rechazar el reino de Dios. El que rechaza a Cristo rechaza su reino. El que rechaza a Cristo es condenado por Él. Hermanos, ese Cristo que las personas rechazan es la persona elegida por Dios para traerles vida eterna y salvación. Ese Cristo que este mundo rechaza es la persona que Dios eligió para traer bendición, para traer paz, para traer vida eterna, para traer salvación. La peor decisión que podamos tomar en esta vida es rechazar al hijo del dueño de la viña. La peor decisión que podamos tomar en esta tierra es rechazar a Cristo, porque el que rechaza a Cristo va a ser rechazado por Él. El que rechaza a Cristo va a ser condenado por el mismo Cristo que está rechazando. Lo dice la Biblia. Salmo 2:12. Sométanse al Hijo de Dios. Sométanse al Hijo de Dios. No sea que se enoje y sean destruidos, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. La peor decisión que puede tomar una persona en esta vida es rechazar a la persona que Dios eligió para bendecirla, a la persona que eligió Dios para traerle salvación. Hermano, yo sé que usted, amigo mío, yo sé que usted está detrás de la paz que este mundo no le puede dar. Yo sé que usted está detrás de algo más grande. Yo sé que usted está detrás de la felicidad eterna, y eso se logra en Cristo Jesús. La peor decisión que usted pueda tomar en esta vida es rechazar al hijo del dueño de la viña, porque Él es la persona elegida por Dios para bendecirla. Por eso, el peor pecado que una persona pueda cometer es rechazar a Cristo, como hicieron los labradores malvados, que rechazaron. Ellos se deshicieron del hijo del dueño de la viña y creyeron que de esa manera se iban a quedar con los frutos y se iban a quedar con la propiedad. ¡Qué necedad! Olvidar que el dueño todavía vive y que Él se va a vengar de aquellos que se deshacen de su hijo. Ahora advierte cómo progresa la maldad. ¿Qué es lo que hicieron estos siervos malvados? Dice que con el primer enviado, con el primer sirviente que envió el dueño de la viña, lo golpearon. Con el segundo dice que lo golpearon y lo hirieron. Y finalmente con el hijo lo mataron. Advierte entonces cómo la maldad es progresiva. Por eso tenemos que cuidarnos del primer paso hacia la maldad, porque con cada avance adicional en el pecado va a ser más fácil que el paso anterior que hemos cometido. Hay que tener mucho cuidado, hermano, mantenernos lejos del pecado, mantenernos lejos de aquellas cosas que van a condicionar la presencia de Dios en nuestra vida. La peor decisión es rechazar el peor pecado que una persona pueda cometer. El peor pecado es rechazar al hijo del dueño de la viña, es rechazar a Cristo, porque el que no se somete al Hijo de Dios va a ser destruido por Él, como dice el Salmo.
Así que tenemos nuestro mayor privilegio, formar parte del reino de Dios. Nuestro mayor pecado, rechazar al hijo del dueño de la viña, rechazar a Cristo. Y ahora tenemos finalmente nuestra mayor condenación, castigados por el mismo Cristo que decidimos rechazar. Dice 2 Tesalonicenses 1:7, cuando el Señor Jesús aparezca, traerá juicio ¿sobre quién? Sobre los que se niegan a obedecer. Serán castigados, ¿de qué manera? Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Tarde o temprano, amigo mío, todos vamos a tener que rendir cuenta de aquello que se nos confió. Tarde o temprano. Los labradores malvados creyeron salirse con la suya cuando se deshicieron del hijo del dueño de la viña. ¡Qué necedad, qué locura! Olvidar que el dueño todavía vive y que se va a vengar. Eso es lo que la gente no entiende. La gente trata de deshacerse de Jesús sabiendo que el dueño, el Padre, todavía vive y que va a tomar medidas con aquellas personas que rechazan la venida de su Hijo. A veces da la sensación de que el mal va a prevalecer, pero no se puede escapar al juicio de Dios. Hermanos, ellos creyeron que se salían con la suya, pero finalmente el dueño vino y los castigó severamente. A veces da la sensación de que el mal va a triunfar en este mundo, pero no se puede escapar al juicio de Dios. Nadie se burla de Dios indefinidamente. Nadie se burla de Dios sin pagar las consecuencias. Tarde o temprano, las personas que rechazan a Dios van a sufrir las consecuencias, y la consecuencia es la destrucción eterna, separados de Cristo por toda la eternidad. ¿Sabes lo que significa eso? Ir al infierno, separados de por vida, separados de Dios por toda la eternidad. Dios nos libre de eso. Dice Mateo 21:44, el que tropiece con la roca de la verdad, que es Cristo, se hará pedazos, y al que la piedra le caiga encima quedará pulverizado. Con esta metáfora el Señor enseña que una piedra puede afectar a la gente de diferente manera, siempre dependiendo de cómo se relaciona con esa piedra. Lo sabio es edificar nuestra vida, edificar el ministerio, edificar nuestra familia sobre la base de la piedra, de la roca eterna que es Cristo Jesús. Pero hay personas que en lugar de edificar su vida sobre la roca, tropiezan con la roca. Y en el día del juicio, esa roca que es Cristo Jesús caerá sobre ellos y los pulverizará para siempre, separados de Cristo por toda la eternidad, condenados para siempre a vivir en el infierno. Que Dios nos libre de eso. Una breve reflexión final. El dueño de la viña podría haberse deshecho, podría haberse vengado de los labradores ante la mínima señal de rebelión. Pero no lo hizo, sino que le dio tiempo. Fue paciente, le dio una oportunidad tras otra. Ahora, la conducta del Señor de la viña representa la forma en la que Dios actúa con nosotros los creyentes. Dios es paciente. ¿Paciente para qué? ¿Por qué es paciente con los creyentes? Para esperar, para ver si llega el fruto. Es paciente esperando que sus hijos le den fruto a su tiempo. Pero si el creyente no devuelve el fruto y no le da fruto para Dios, entonces Dios le niega el privilegio de servir para Él. Hermanos, los creyentes que no dan frutos para Dios, Dios termina negándole el privilegio de servir para Él. Los reemplaza por otros.
El nivel más bajo al que pueda llegar una persona es cuando deja de ser útil para Dios. Cuando ya no es útil para Dios, es reemplazado. Cuando la persona ya no da frutos, hay muchas parábolas en las que Jesús enseña: vamos a darle tiempo un año más, y si no produce fruto, córtalo. La raíz el hacha está puesta a la raíz del árbol. Es decir, Dios está siendo paciente con nosotros, la iglesia, los creyentes, esperando fruto. Pero si Él no encuentra fruto, entonces ¿qué va a hacer? Nos va a reemplazar. Nos va a quitar el privilegio de servir para Él. Él es paciente, esperando que haya frutos. Pero la segunda forma es que Él es paciente con las personas pecadoras, esperando que acepten el reino de su Hijo amado, que acepten a Jesucristo, que acepten la oferta de salvación. Está esperando, es paciente con aquellas personas que no conocen a Dios, con los inconversos. Es paciente con los pecadores, es paciente, esperando que ellos se conviertan, que acepten la oferta que les está haciendo a través de su Hijo Jesús. Segunda de Pedro 3:9. Dios tiene paciencia, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Es paciente, pero la paciencia de Dios tiene un límite. La gracia finalmente da lugar al juicio y uno no sabe cuándo va a ser ese día. Le hablo a los creyentes que no están dando frutos para el Señor, que no tienen la mirada puesta en las cosas eternas, que no sirven a Dios. Les estoy hablando de parte del Señor, que van a ser reemplazados cuando ya no somos útiles para Dios, porque no damos fruto, terminamos siendo reemplazados. Pero Dios está siendo paciente contigo, que me estás escuchando, que has estado rechazando a Cristo. ¿Te das cuenta de la importancia? ¿Te das cuenta, hermano? Dice Romanos capítulo 11, verso 22. Fíjense en lo bueno que es Dios, pero subraya, también tomen en cuenta que Dios es muy estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes y seguirá haciéndolo si ustedes le son agradecidos y se portan bien. De lo contrario, también a ustedes los rechazará. ¿Alcanzas a comprender cuál podría ser tu final si sigues con esta tesitura de rechazar al hijo del dueño de la viña? ¿Te das cuenta cuál podría ser tu final si sigues en esta postura de rechazar al Hijo de Dios? El Hijo de Dios, la decisión más importante y perentoria que tengas que tomar es esta: ¿qué vas a hacer con el hijo del dueño de la viña? Esta es la decisión más importante que tenemos que tomar en esta vida. ¿Qué haremos con el hijo del dueño de la viña? El Cristo que ahora te ofrece salvación es el que te va a juzgar en el futuro. Si ahora no lo quieres tener como Señor en el día de la gracia, lo vas a tener como juez cuando te presentes ante su trono en el día del gran juicio final. ¿Te das cuenta cuál puede ser tu futuro? Todo depende de qué decisión tomes con el hijo del dueño de la viña. Tu reacción frente a él va a determinar tu futuro. Si lo rechazas, si rechazas al Salvador, si rechazas a Cristo en la época de la gracia, lo vas a tener como juez. La piedra te desmenuzará, la piedra caerá, la roca eterna que es Cristo caerá sobre tu vida. Hermanos, entremos a reflexionar. Esto es muy serio. Está hablando acerca de nuestro destino eterno. Esto es serio para los cristianos y es serio para aquellas personas que rechazan a Cristo, porque Dios se va a convertir en nuestro juez, porque el hacha está puesta a la raíz del árbol. Si no damos fruto, nos van a reemplazar, se nos va a quitar el privilegio de servir. Que eso no acontezca, hermanos. Y aquellas personas que están en pie de guerra con Dios, es hora de que reconsideren la decisión. ¿Qué van a hacer con el hijo del dueño de la viña? Hermanos, que tomemos en esta semana, reflexionemos sobre lo que estamos escuchando, sobre esta parábola. Hermanos, amiguémonos con Dios, dejemos de estar en pie de guerra con Dios, hagamos las paces con Él para recibir su paz, la paz de Dios y la paz con Dios. Hermanos, los bendigo, que el Señor los acompañe y los guíe a tomar la mejor decisión de esta vida. La mejor decisión es tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Que Dios los bendiga y que Dios los acompañe en esta semana.